¿Alguien de aquí puede decir, no, a mí no me da miedo nada? Mi miedo ante Jesús o mi miedo frente a Jesús. Pero no quiero decir que le tengamos miedo a Jesús, sino que yo me presento con miedo o con mis miedos delante de Jesús. ¿Sabes una cosa? Siempre va a existir miedo en nosotros, ¿verdad? Nadie levantó la mano cuando pregunté que si alguien no sufría de miedos. Siempre vamos a tener miedo por algo. El miedo siempre va a estar arraigado a la humanidad de nosotros. Siempre va a haber miedo. De hecho, hay estudios que dicen que cuando un niño nace con dos miedos. El primer miedo es el miedo al ruido. Y el segundo miedo es el miedo a caer. ¿Cierto? Entonces, cuando un bebé está dormido y suena un ruido fuerte, pues el bebé de una vez grita. ¿Cierto? Cuando un bebé de pronto está a punto de caer o se cae por el lado de la cama donde de pronto haya un velo o algo que no se caiga al piso, pero va a sentir ese vértigo y va a llorar, porque tiene esos dos miedos. El resto de los miedos van a ir surgiendo a medida que nosotros vamos experimentando cosas, vamos teniendo experiencias, ¿verdad? Entonces, un día te encontraste con una cucaracha de esas grandotas, de esas que vuelan, y te da pavor y te da pánico, y entonces ahí empiezas a experimentar miedo por las cucarachas, ¿cierto? Otro día resulta que tuviste un accidente en un carro y entonces ese día empezaste a experimentar miedo a manejar carro. No quisiste volver a manejar carro. Y empiezan a surgir una serie de miedos a través de las experiencias. Pero todos tenemos miedos y es normal. Lo que no es normal es que ya uno le da tanta importancia al miedo que uno ya nos volvemos, nos dejamos dominar por el miedo, ¿cierto? Y muchos nos dejamos dominar por algún miedo. Yo conocí a una persona que falleció hace pocos días, pero ella decía que le tenía miedo a las alturas y nunca se pasaba un puente peatonal. Prefería atravesársele a los carros y arriesgar su vida por una vía porque tenía miedo a las alturas y le daba miedo subirse a los puentes peatonales. Y no falleció por un accidente de tránsito, no se preocupen, falleció por un problema de salud. Pero sucedía eso, le daba miedo la altura. Y hay personas que viven en la costa y de aquí a la costa se demora, ¿cuánto, pastora, en avión? Como media hora, una hora en avión. Y las personas le tienen miedo a las alturas y prefieren gastarse en 20 horas, 18 horas en un bus porque le tienen miedo a un avión. Pero son temores y es normal que hayan temores. Pero lo que les digo, cuando ya el temor, ya el miedo lo apodera de uno y ya el miedo lo domina uno, entonces ahí ya hay un problema. Ahí ya se empieza a convertir en un problema psicológico. Porque entonces ya empieza a sufrir de depresión, ya empieza a sufrir persecución, ya empieza a sufrir una cantidad de cosas que tiene que incluso medicarse para poder dormir. Ahora, hay un psiquiatra muy conocido, que no me acuerdo quién, no noté aquí el nombre, y dice que cuando una persona deja de sentir miedo, también está sufriendo una enfermedad psicológica. Cuando una persona deja de sufrir miedo, ya está pasando algo. ¿Por qué? Porque sus emociones ya están en cero. Entonces, las personas que son esos asesinos en serie son personas que ya no sienten miedo de nada, no les importa nada. Entonces ahí tienen un problema. Este muchacho que la semana pasada, los que todos escucharon noticias, no sé, un muchacho de 18 años cogió un rifle y se fue para el colegio y mató una cantidad de niños, pero antes de llegar al colegio ya había matado a la abuelita en la casa. Es una persona, primero, que tiene un problema mental, segundo, que se dejó llevar espiritualmente por el diablo, y tercero, pues ya perdió el miedo de todo. O sea, una persona que mate a una persona así a quemarropa ya no tiene miedo ni a la justicia, ni a las consecuencias, ni a nada. Una persona que perdió el miedo también es considerada una persona
enferma. Entonces, si tú tienes miedo, no te preocupes. Es normal tener miedo. No es normal que te dejes dominar, pero sí es normal tener miedo. Ahora, todos esos miedos debemos someterlos ¿a quién? A Dios. Muchos, bueno, voy a seguir aquí porque me voy a adelantar al mensaje. Y quiero contarles la historia de un hombre que era un gobernador. Ustedes saben que a mí me gusta relatar las historias. Y ese gobernador una mañana se levantó, una mañana de viernes, se levantó más temprano que de costumbre. Y era el gobernador de los judíos. Era romano, pero era un gobernador de los judíos. Gobernaba en la zona de Judea. Y él se levantó más temprano de costumbre porque escuchaba una cantidad de gente que gritaba, que maldecía, que decía unas cosas, y lo estaban llamando a él, al gobernador. Y este gobernador se levantó a mirar qué era lo que pasaba. Y se levantó, se puso su bata y abrió la puerta de su casa. Y a los primeros que encontró fue a los dirigentes religiosos de los judíos, a los sacerdotes. En este día se estaba celebrando la Pascua, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya saben de qué personaje les estoy hablando. En este día se estaba celebrando la Pascua y era prohibido que un sacerdote judío fuera a la casa del gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador era romano. ¿Y por qué no podían? Porque se iban a contaminar. El día de la Pascua, ¿qué se celebraba? La independencia de los judíos. Eso básicamente era así como nosotros celebramos aquí el 20 de julio la independencia de los españoles, allí se celebraba la independencia del pueblo judío de los egipcios. Amén. Eso pasaba en la Pascua. Y por eso era una fiesta constituida por Dios, porque fue cuando Dios sacó a ese pueblo de Israel, de Egipto. Y se constituyó como la Pascua. Pero sin embargo allá llegaron. Y no llegaron solos los sacerdotes, llegó con una cantidad de gente atrás. Y como este hombre era amigo del pueblo, dijo, no, pues voy a escucharlos. Entonces llamó a los soldados y le dijo, venga soldados, pongan aquí mi silla, que yo quiero escuchar qué es lo que pasa. Del personaje que estoy hablando es de Poncio Pilato. ¿Sí lo habían cogido? Poncio Pilato era el gobernador en ese momento. Y quiero primero contarles quién era este gobernador. Poncio Pilato era un joven que se levantó en el ejército. Entonces fue un hombre educado correctamente como se educa un militar. Y era un hombre sobresaliente en medio del ejército. Era un hombre que tenía habilidades, era un hombre que tenía destrezas, era un hombre organizado, era un hombre responsable y sobre todo era leal a su faraón. Y entonces un día llegó el César, el faraón, al campo de batalla y vio la habilidad de este soldado. Y le dijo, Pilato, me gusta cómo desempeña su cargo, me gusta su lealtad y yo quiero darle una recompensa. Y Poncio Pilato tenía un sueño y el sueño de él era ser una persona importante en Roma, que debía tener una posición importante allá en Roma. Y él no dudó en decirle, Señor, yo quiero ser un gobernador. Yo quiero ser un gobernador. Y pues el César, con el agradecimiento que tenía, dijo, listo, yo te voy a entregar la zona de Judea, la región de Judea. Y esa región era una región muy conflictiva. Muy conflictiva. Y entonces Pilato sabía, pero Pilato se arriesgó. Y se arriesgó porque si él fracasaba, él sabía que hasta ahí terminaba su carrera, ¿cierto? Pero si él triunfaba y mantenía su región en paz y todo salía bien, él podía seguir ascendiendo. Entonces él dijo, listo, yo cojo ese cargo. Yo voy a gobernar Judea. Y entonces, él como todo militar es un estratega. Los militares son estratégicos. Y entonces él dijo, no, bueno, para yo ser aquí un buen dirigente,
voy a conocer la cultura de los judíos, voy a compartir la religión de los judíos, voy a ser amigo de todo el mundo y de esa forma pues a uno le va bien. Y entonces así empezó. Yo soy amigo de todo el mundo venía y yo lo escuchaba. En temas de religión los dejaba que hicieran para que todo estuviera en paz. ¿Cierto? Los judíos siempre se querían rebelar en contra de los romanos, porque les cobraban impuestos por una cosa, por la otra, pero él decía, yo voy a mantener esto en paz. Y pues cuando venga el César y pregunte por mí, pues todo el mundo va a decir que yo soy el mejor y me va a dar el ascenso que quiero. Entonces llegaron aquí estos sacerdotes y toda esta multitud ese día a la puerta, pero traían un personaje y lo traían amarrado y lo traían listo para ser condenado. ¿Y quién era ese personaje? Jesús. Traían a Jesús ahí ante Pilato. Pilato no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, pero Pilato sí había escuchado de Jesús. Pilato sabía que había un hombre que le dio la vista a un ciego, que había un hombre que fue y le sanó la hija a un hombre llamado Jairo, se la resucitó, que sanó al criado de un centurión, de uno de sus soldados. Y él seguramente al escuchar todo eso, él quería conocer a Jesús, porque él quería ser amigo de todo el mundo. Y él dice, uy, este hombre viene de parte de su Dios y entonces sana a la gente y yo quiero conocerlo. Pero él nunca se imaginó que lo iba a conocer de esta manera. Nunca se imaginó que lo iban a traer para condenarlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan, capítulo 18. Y cuando Pilato vio que todo el pueblo estaba furioso, él ahí sentado en la puerta de su casa les dijo, bueno, ¿qué quieren que yo haga? Y todo el pueblo judío decía, necesitamos que condene a este hombre. Necesitamos que lo crucifiquen. Y dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 18, versículo 29, dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y él decía, pero si este es un hombre tan bueno, si este es un hombre que ha sanado, si este es un hombre que ha resucitado, si este es un hombre que multiplicó los panes y los peces, ¿por qué lo están condenando? ¿Por qué razón? Dice el 30, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Y el 31 dice, entonces les dijo Pilato, tómenle vosotros, júzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para Pilato, Jesús no tenía ninguna falla, no tenía ningún error como para condenarlo según la ley romana. Entonces él dijo, pues si ustedes consideran que él está haciendo algo malo, júzguenlo ustedes con sus leyes. No me lo traigan a mí porque para mí no hay ninguna falla. Dice el 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. El 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Allí empezamos a ver algo diferente, ¿cierto? Aquí cambió el escenario. Entonces Pilato se fue para un salón y se llevaron a Jesús allí. Ya no estaban los sacerdotes, ya no estaban los judíos, ya no estaban los que lo condenaban, estaban frente a frente Jesús con Pilato. Y entonces allá empieza un diálogo, empieza una conversación. Y le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y empieza Jesús a decirle, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y ahí siguen en la conversación. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío?
Tú naciste, perdón, tu nación, esta Biblia tiene comentarios, entonces queda uno perdido. Los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y el 37 dice, sigue la conversación entre ellos. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y allí Pilato ya estaba como entrando en esa presencia que Jesús estaba dando. Porque Pilato ya no empezó a rechazar lo que decía Jesús. Pilato ya se interesó. Pilato ya dijo: ¿de cuál verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué quiere decir? Que Pilato ya empezó a interesarse. ¿Y qué hizo Pilato? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Pilato salió, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué quiere decir esto? Que Pilato no quería condenar a Jesús. Pilato no quería que Jesús muriera, porque Pilato ya empezó a entrar a la verdad, o la escuchó. No entrar, ya escuchó la verdad y se interesó por la verdad, y ahora quería defender la verdad, ¿cierto? Pero no tenía una relación. Y así hay muchos en la iglesia. Muchos llevan 10, 15, 20 años en una iglesia y conocen la verdad, pero no hay una relación con la verdad. Hay muchos que estudian la Biblia, estudian teología y han hecho 20 años de teología, ya son maestros, ya son doctores en teología y se conocen la Biblia de pasta a pasta, pero no tienen una relación con Dios. Conocen la verdad, saben la verdad, pero no viven la verdad. Y eso le pasaba a Pilato. Le estaba empezando a pasar, ya conocía la verdad, porque ya Jesús le había dicho en su conversación. Conoció la verdad, estuvo frente a frente con la verdad. Fue y defendió la verdad, porque no quería que lo crucificaran. Pero no hizo una relación con la verdad. ¿Por qué no hizo una relación con la verdad? Por el miedo. Por el miedo. Incluso por allá en Mateo 27, 19 dice que la esposa de Potifar, ¿sí estoy hablando de Potifar? De Pilatos, perdón, la esposa de Pilato tuvo un sueño. Vino un ángel y le reveló en sueños quién era Jesús. Dicen por allá los teólogos que ella estaba soñando con el día del juicio y que veía a Jesús sentado en el trono, que era el juez. Y entonces la esposa de Pilato se despertó asustada y lo único que hizo fue escribir en una hoja a su esposo. Le escribió: no condenes a este justo, no tengas nada que ver con este inocente. Y se la envió con uno de sus soldados. Y cuando llegó esta nota donde Potifar y la leyó, identificó la letra de su esposa, y era una oportunidad más que tenía Pilato. Y entonces llevan 3 oportunidades. Ya estuvo frente a la verdad, quiso defender la verdad, y ahora su esposa le advirtió que no se metiera con este caso, que lo dejara quietico. Sin embargo, Pilato siempre quiso defender la causa, que no condenaran a Jesús. Pero cada vez que Pilato decía algo, venían los sacerdotes y le daban un argumento. Venía el pueblo judío y le gritaban que tenían que crucificarle, que tenían que hacer varias cosas. Y entonces allí fue donde Pilato cometió 2 errores. 2 errores cometió Pilato para poder salvar a Jesús. El primero fue que él le dijo al pueblo: bueno,
Bueno, él pensó primero, si yo les digo que lo voy a castigar, pues ellos ya se van a tranquilizar y se van a ir y yo podré liberar a Jesús. Entonces dijeron, voy a castigar a este hombre entonces. Por lo que ustedes digan que haya hecho, yo lo castigo. Y los castigos de él, ustedes ya saben que lo amarraban a la persona a un poste, lo inmovilizaban y le daban unos azotes con un látigo de cuero. Pero no era un látigo de cuero normal, era un látigo que tenía unas puntas de acero y además tenía unos huesos partidos en las puntas. De manera que cada azotazo le iba rasgando la piel. ¿Cierto? ¿Qué ocasionaba esto? Que se desangraba, rasgaba incluso cuando el látigo le daba la vuelta, rasgaba el vientre. Y muchos castigados morían allí en ese castigo. Les daba infecciones por los huesos, les daba, se desangraban y muchos morían. ¿Y cuándo paraba el castigo? Cuando el César decía, cuando el gobernador decía ya no más, paren ya. Podía haberle dado 500 azotes, pero si el gobernador no decía nada, el azote seguía. Pero allí él dijo paremos y lo presentó delante de los judíos. Mírenlo, ya lo castigué, mírenlo cómo está, con sangre, vuelto nada. Pero sin embargo los judíos no se retiraron. Los judíos se quedaron allí, pidiendo que lo condenaran a muerte. Y entonces ahí es donde viene el segundo error. Él se acordó que en la Pascua se podía liberar a un preso, ¿cierto? Entonces vamos a traer al peor asesino, al peor sicario que tengo aquí en la cárcel, para que cuando lo comparen entonces dejen libre a Jesús. Y entonces fueron y buscaron a Barrabás, que era el líder de una banda de sicarios, y todo el mundo le tenía miedo y todo el mundo descansó cuando llegó a la cárcel, pero ahora dijo voy a ponerlo aquí para ver si el pueblo va a escoger al que da la muerte o escoge al que resucitó, al que da la vida. Sin pensar Poncio Pilato que el pueblo estaba tan enardecido, tan furioso, que escogió al que daba vida para que fuera condenado. Viendo Pilato que no pudo hacer nada más, mandó traer una vasija, se lavó las manos y dijo esta muerte no me la echen a mí encima, eso es culpa de ellos. Y entonces ahí, según él, salvó su reputación. Muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros culpamos a otros por lo que nosotros pudimos hacer y no lo hicimos. Muchos de nosotros decimos, no, yo no volví a la iglesia porque es que la señora de la entrada me mira mal. Una vez una familiar decía, yo no volví a una iglesia porque es que ella me miraba como una mosca en leche. Y no volvió a una iglesia. No sé cómo la miraban, pero ella decía que la miraban como una mosca en leche. Y entonces empiezan a echarle la culpa a terceros. Es que yo no soy cristiano porque es que mi esposo, es que mis papás, es que yo perdí la salvación porque... Y entonces empezamos a buscar excusas y excusas y excusas. Y hacemos lo de Pilato, nos lavamos la mano, nos lavamos las manos. ¿Saben por qué Pilato no salvó a Jesús, teniendo el poder de hacerlo? Y aquí en el versículo 12 del capítulo 19, y mismo en Juan, nos cuenta por qué. Vamos a leerlo. Dice, San Juan, capítulo 19, versículo 12. Mira, desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Por qué Pilato no salvó a Jesús? Porque le dijeron, si tú lo sueltas, le estás dando a él la razón de que él es un rey.
Y si tú le estás dando a él la razón de que él es un rey, pues entonces usted está negando al César como tu rey. Y pues recuerden que él quería ser un personaje conocido allá en Roma, quería ascender, y pues si el César se enteraba de esto, pues le iba a quitar todo su apoyo. ¿Por qué Poncio Pilato entregó a Jesús? Porque le dio miedo perder su trabajo. Porque le dio miedo echarse al César de enemigo. Por ese miedo que tenía, él prefirió entregar a Jesús. Y prefirió mirar lo terrenal en vez de ir más allá de mirar lo espiritual. Prefirió mirar lo que estaba sucediendo en ese momento y no mirar lo que podía pasar más adelante. Y así somos nosotros. Muchas veces le decimos a Dios no, Señor, todavía no, porque es que mi trabajo. Nos da miedo decirle a Dios que sí, porque es que ¿qué va a decir mi familia? ¿Cierto? Y venimos a la iglesia y mi familia no se entera, porque es que de pronto me quitan el apoyo. Decimos que no al Señor porque de pronto perdemos nuestro dinero. Y empiezan a jugar una serie de miedos. Y estando frente a Jesús, y tomamos la decisión equivocada. Dejamos que nuestro miedo se apodere. Lo que le pasó a Pilato, estuvo frente a frente con Jesús y prefirió decir no, háganlo ustedes, yo me lavo las manos, yo sigo con mi trabajo, yo sigo con mi buena relación con el rey, con el César, con el faraón, y pues allá ustedes. Pero yo me puse a estudiar qué pasó con Pilato después. Y dice la historia que después de que crucificaron a Jesús, Pilato empezó a cometer error tras error. Él nunca pudo superar que condenó a alguien inocente. Y entonces los samaritanos fueron y le dijeron al rey, al faraón, al César, no, este señor está cometiendo muchos errores. Y el faraón lo mandó llamar. Y cuando lo mandó llamar, estaba Pilato camino hacia allá y el César se murió. Le dio una enfermedad repentina y murió. Él no alcanzó a llegar a hablar allá con el César. Pero llegó un sucesor y el sucesor no conocía de la historia de Pilato y le dijo, no, yo a usted no lo conozco, yo lo voy a quitar del cargo, yo no sé quién es usted, y lo sacó del cargo, le quitó el poder, le quitó el nombre y fuera de eso lo exiliaron de Roma. ¿Qué pasó? Por no quedarse con la verdad, por preferir las cosas terrenales, por hacerle caso a su miedo, perdió todo. Perdió todo. Cuando él se exilió, como estaba tan triste, tan desesperado, dice que él se suicidó con su mismo cuchillo, decía él, la historia que leí en internet, los libros de historia. Y entonces de nada sirvió. De nada sirvió. Y nosotros hacemos lo mismo. El dinero se acaba. Hoy puede que tengamos dinero. Y por nuestro dinero rechazamos la verdad. Pero ¿qué va a pasar mañana? Tenemos fama, quizá. Pero mañana ¿qué va a pasar? Mire cómo falleció esta semana este personaje de Sábados Felices, Mandíbula. Muy enfermo y solo con su esposa. Y tenía fama. Y en su momento quizá le presentaron la verdad, pero diría, no, yo ahorita tengo dinero, es algo en televisión, tengo fama, no necesito. Yo soy joven, como dice la hermana, yo soy joven en este momento, no esperemos a vivir la juventud. Y más adelantico de pronto me intereso por las cosas de Dios. Pero nadie sabe en qué momento le va a llegar la muerte, ¿cierto? Por miedos nosotros, muchos, no nos entregamos a la verdad. Yo quiero preguntarte,
¿Estás dispuesto a entregarte a la verdad a pesar de los miedos? Y cuando te digo entregarte, no me refiero únicamente a venir a la iglesia y a decir que soy cristiano, porque el cristianismo está de moda, entonces todo el mundo es cristiano ahora. Y así no vayan a ninguna iglesia, la gente dice que es cristiana, porque porque escuchan en el carro las canciones de Marcos Witt, entonces ya dicen que son cristianos. Pero le pasa como el César, conocen la verdad, defienden la verdad, pero tienen una verdadera relación con Dios. O en el momento de tomar una decisión que de pronto atente en contra de su integridad cristiana, tú dices, no, de pronto es que el pastor no me está mirando, nadie se va a enterar, entonces hagamos el negocio. ¿Cierto? Eso es tener una relación. Tener una relación es que si tú tienes un don para servir, ponlo en funcionamiento. Pon en servicio el don que Dios te ha dado. Pon en servicio. Hay un personaje que se llama Pablo, que no le importó todo lo que tenía y no tuvo miedo de dejarlo todo para servir a Jesús. Y era Pablo. Y Pablo allá en Filipenses 3:8 dice que por amor a Cristo lo perdió todo. Y dice, todo lo tengo por basura. Por amor a Cristo. Entonces la invitación en esta mañana es, no dejemos que nuestros miedos nos alejen de la presencia de Dios. No dejemos que nuestros miedos no nos permitan tener esa relación con Dios. Muchas veces por el miedo que tenemos no damos el paso de fe que tenemos que dar. Y tenemos problemas y tenemos situaciones y sabemos cuál es la solución, pero no damos el paso, nos da miedo dar el paso. Y lo más difícil para un bebé, y el hermano Víctor lo sabe porque están viviendo ese momento, lo más difícil para un bebé es que el bebé dé el primer paso. El bebé da el paso agarradito y ahí está bien, pero el bebé cuando se suelta y se queda en el solito le va a dar miedo y prefiere sentarse, ¿cierto? O prefiere agarrarse. Pero después de que el bebé dé el primer paso, ahí el bebé empezó a correr. Ahí ya no hay quien lo ataje. Y así somos nosotros espiritualmente. Nos da miedo dar el paso. Y hoy estamos frente a Jesús y Jesús te está diciendo, da el paso. Es que me da miedo. Y por eso el título del mensaje es, yo con mis miedos frente a Jesús. Vamos a permitir que nuestros miedos nos hagan lavar las manos como lo hizo Pilato. O vamos a entregarnos a la verdad. Vamos a dar el paso de fe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cerrar nuestros ojos. Y un día Poncio Pilatos se aferró a su posición. Un día Pilatos se aferró a su miedo. Pero en esta mañana te quiero invitar a que nos aferremos a Jesús. Como no tengo pianista hoy, entonces voy a poner aquí en el celular. Y ahí con sus ojos cerrados vamos a empezar a pensar en nuestros temores. ¿Y qué es ese miedo que nos ha alejado de la verdad? ¿Qué es ese miedo que nos da de hablarle a otro de Jesús? ¿Qué es ese miedo que nos ha dejado venir en espíritu y en verdad delante de la presencia de Dios? Y vas a empezar a ponerlo en las manos de Jesús. Estás delante de Jesús en este momento. ¿Te da miedo levantarte y tomar una decisión?
¿Te da miedo servirle al Señor? Porque es que de pronto tendré que dejar mis malos pasos. ¿Será que si yo me consagro al Señor ya no podré disfrutar con mis amigos y por eso no me quiero meter de lleno en la iglesia? ¿Será que mi papá me dijo que si me volvía evangélico me iba a quitar la herencia? Y nos da miedo perder la herencia y por eso no me acerco a Jesús. ¿Será que si digo en la empresa que soy cristiano me van a echar y me da miedo que me echen? ¿Será que me da miedo dar el paso de fe? Y estamos frente a Jesús. Y en esta mañana vamos a hacer algo especial. Y allí con tus ojos cerrados, yo quiero que levante la mano la persona que por miedo se ha limitado mucho en tomar una decisión. Levante la mano aquella persona que por miedo le ha sido difícil dar ese paso de fe. Y yo le invito a la pastora Edith, a la hermana Teresa y a la hermana Nora que se acerque cada una a las personas que levantaron la mano. Son 3 personas las que levantaron la mano. Cada una acérquese a una y abrace a esa persona. Y los demás ahí con sus ojos cerrados. Si quiere levantar la mano porque de pronto le dio pena, no le dé pena. Levante la mano. Y pregúntele ahí usted que llegó a abrazarla, y pregúntele al oído: ¿tú quieres perder el miedo hoy? ¿Tú quieres que Jesús tenga el control de tu vida? Y si esa persona te dijo que sí, ven, tráela aquí al frente y vengan los 6. Jesús quiere hacer algo especial con ustedes y es el momento de perder esos miedos. Pasemos aquí adelante. Pasemos aquí adelante los que están orando. Entonces venga aquí adelante hermano Víctor, venga aquí hermana Nora. Venga aquí adelante pastora y sigan ahí orando. Vengan aquí adelante y vamos a orar. Y los que se quedan en los puestos, aquí. Vengan adelante los que oraron y por los que oraron. Y los que se quedaron en su puesto también van a estar ahí con sus ojos cerrados y también van a seguir orando, porque yo sé que todos tenemos temores y hay muchas cosas que nos ponen a pensar, pero hoy Jesús dice: estoy al frente tuyo y no voy a permitir que hagas lo que hizo Pilato, porque lo que hizo Pilato lo hizo para que se cumpliera la palabra del Señor, porque así quisiera salvarme, no lo podía hacer porque yo tenía que morir por cada uno de ustedes, dice Jesús. Pero este es el momento de la salvación. Este es el momento de dar el paso de fe. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: amado Jesús, esta es una mañana especial. Esta es una mañana en la que vamos a perder esos miedos. Vamos a entregar esos miedos delante de la presencia de Dios. Y estamos en pie porque queremos dar el paso, Señor. Y sentado no puedo dar un paso. Estamos de pie porque queremos avanzar. Y en esta mañana te decimos: Señor, queremos avanzar, Señor. Queremos echar fuera todo el miedo que nos acoja, Señor. Todo el miedo que nos atormenta. Queremos echar fuera todo aquello que no nos permite dar ese paso de fe. Y queremos avanzar, Señor. Queremos avanzar en esta mañana. Queremos seguir adelante, Señor.
Queremos seguir adelante. Y puede que físicamente podamos avanzar. Físicamente estas 3 personas que están aquí adelante tomaron la decisión de avanzar. Pero los que están allí en sus puestos, vas a decirle: espiritualmente también doy el paso. Espiritualmente doy el paso de fe. Mi Espíritu Santo, ministra los corazones de los que están aquí, Señor. Ministra los corazones, amado Dios. No sé por qué razón llegó ese miedo a sus vidas, Señor. Quizá la presión social, quizá los comentarios de los padres, quizá lo que le dijeron en alguna iglesia, algún maltrato que recibieron de algún pastor o de algún líder, Señor. Pero en esta mañana te pido que tú ministres corazones, Señor. Ministra lo que hay en cada uno de ellos, Señor. Y renunciamos al temor, Señor. Y vas a decirlo ahí donde estás: renuncio al temor, renuncio al miedo renuncio a ese miedo de la soledad, renuncio al miedo a hablar en público, renuncio al miedo a estar frente a una iglesia, renuncio al miedo a decir que Jesús está en mi corazón. Renuncio a los miedos y decido rendirme a ti. Dile: decido rendirme a ti. Decido acoger mi vida y mi corazón hacia ti, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que restaures mi casa. Dile: restaura mi casa, Señor. Restaura mi corazón. Restaura mi vida. Restaura mis finanzas. Quiero que tú seas el rey de mi vida. Y quiero tener una relación cercana contigo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo ministra cada corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo en el transcurso de esta semana va a operar en cada una de las vidas, Señor. Y van a experimentar que esos miedos se van. Van a experimentar que esos miedos se fueron. Porque no vamos a cambiar lo celestial por lo terrenal. No vamos a cambiar la vida eterna por algo de aquí que es pasajero, Señor. Te doy gracias, amado Jesús. Honramos tu presencia y gracias porque tu palabra se hace rema en nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. También bendice cada persona que está allí en casa, Señor, entregando sus miedos y sus temores, Señor. Cada persona que está en casa recibiendo, ministra allí también tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor. Y ya que decidieron, pueden tomar asiento, ya que decidieron entregar sus miedos y dar ese paso de fe, empecemos a trabajar para el Señor. ¿Sabes una cosa? Ministerio Restaurador está en un proceso de crecimiento, reactivándose, porque después de estos 2 años de pandemia, todas las iglesias en general están volviendo a empezar, ¿cierto? Todo esto nos trajo o sea, la iglesia quedó como un poco quieta. Y hasta las iglesias más grandes de Bogotá o del mundo están diciendo: ¿pero qué se hizo la gente? La gente se acostumbró a ver el servicio desde la casa. Es hora de que retornemos a la casa. Es hora de que reactivemos los ministerios. Ya se reactivó el ministerio de niños. Si ustedes tienen niños, traigan los niños a la casa de Dios. Si estás allí en casa y tienes niños, trae los niños. Los niños también es necesario que reciban. Ayer tuvimos el segundo encuentro de jóvenes aquí en la iglesia. Y tuvimos como 12 jóvenes. Y fue una bendición. Fue una bendición. Y el Señor se movió y el Señor se manifestó. Los jóvenes se divirtieron, jugaron, comieron y fueron ministrados. Amén. Entonces traigan los jóvenes. Se está reactivando el ministerio de damas. Las damas se están reuniendo cada 15 días virtual.
Pero ahora se van a hacer unas reuniones mensuales aquí en casa. Y vamos a empezar mensuales. Quizá más adelante vamos a hacerlo más seguido. Vamos a hacer reuniones de varones. Porque es necesario recuperar el sacerdocio de la casa. Amén. Los hombres están dormidos espiritualmente. Algunos, no todos. Mira, aquí veo a Francisco. Bienvenido, Francisco. Es necesario empoderar a los hombres también. Amén. Entonces hay mucho que hacer en la iglesia. Y necesitamos muchas manos que apoyen. Amén. Vamos a recoger lo que han traído para el Señor. Entonces yo le invito al hermano Víctor que nos acompañe aquí. Y si alguien necesita un sobrecito, levante su mano. Bueno, vamos a bendecir a las personas que están en las redes sociales mientras reparten los sobres. Y si tú estás en Bogotá, amado hermano o hermana hermana, y puedes venir a la casa, vengan a la casa de Dios. Si necesitan oración porque no pueden venir porque están enfermos, también levanta la mano. Aquí oramos por ti. Aquí de alguna manera miramos si podemos visitarte y orar por ti allí en casa o en donde estés. Porque este es otro ministerio que estamos reactivando. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana para los que están allí en casa, en redes sociales. No olviden que el jueves ya estamos aquí con el servicio de liberación. No se les olvide, los que están en casa y puedan venir el jueves aquí a las 10 de la mañana, aquí estamos orando. Si tú tienes a alguien que necesita oración porque está enfermo y los médicos dicen no, pero está todo bien, es porque necesita un proceso espiritual y aquí estamos para ayudarle en eso. Los sábados ya estamos aquí en el ayuno y el ayunar es poner un propósito puntual para el ayuno y aquí estamos. Si tú tienes una necesidad, si tienes una petición, ven al ayuno. También estamos aquí hasta el mediodía, desde las 9 de la mañana estamos orando aquí hasta mediodía y la iglesia ya está abierta. Sábados ayuno a las 9 de la mañana a mediodía, el jueves servicio de liberación de 10 de la mañana a la 1 y los domingos estamos aquí. Los sábados vamos a empezar a abrir servicios de jóvenes, de damas y vamos a estar informando a medida que se vaya programando. Pero ya estamos con una iglesia en servicio. Todo se normalizó. Si usted tiene gripa, pues mírelo desde la casa. Para cuidarnos todos, o póngase el tapabocas y venga. ¿Listo? Pero ya estamos con las puertas abiertas. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a orar por estos dineros, por sus diezmos, por sus ofrendas. Si hay alguien que falta, todavía puede pasar.